Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, bienvenidos a Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha. El tema de la noche de hoy, que tiene mucha inquietud, curiosidad en la población, la entrega de Capaya y la retención del ex fiscal Galo Chiriboga. Para lo cual hemos invitado a dos amigos profesionales del derecho, conocidos por todos ustedes. Tenemos al doctor Alfredo Corral Borrero, doctor en jurisprudencia, ex decano de jurisprudencia de la Universidad de las Américas, ex ministro de Trabajo y ex Contralor General del Estado. De igual manera, al doctor Javier Andrade Castillo, doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, máster en Derecho Penal y Procesal por universidades de Alemania, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Muchas gracias a los dos colegas por haber aceptado nuestra invitación. Hay muchas cosas que hablar, pero vamos a intentar algunos temas que tanto a los abogados como a los televidentes les interesa conocer. Y vamos a empezar contigo, Javier. Por supuesto, el regreso de Carlos Pareja Iannuzzelli se ha convertido en un verdadero terremoto, no solo en lo jurídico, sino también en lo político. Pues este exministro fue sentenciado por cohecho y acusado de otros delitos. Parece que sabe demasiado y podría involucrar a otras personas. Entre esos al vicepresidente Jorge Glass, sobre quien pesa por supuesto otras denuncias y un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Entonces esto movió el tablero. ¿Qué significa, Javier, la avenida de Capaya y qué puede provocar en los casos de corrupción en el sector petrolero? Bien, gracias por la invitación, siempre estoy honrado de participar de este tan honorable foro. Bien, yo creo que es necesario hacer unas dos distinciones en este aspecto. La primera distinción es que, claro, los efectos políticos que tiene la venida de este señor, bueno, ciertamente son catastróficos, en el sentido de que va a mover muchas piezas que ya estaban flojas, por decirlo así, dentro de la connotación política nacional, sobre todo por los enfrentamientos que ha tenido con el actual presidente de la República. La segunda distinción, claro está, que es la que nos compete, la parte jurídica. Más bien aquí soy optimista de que no va a haber tanta catástrofe. Y digo esto porque las declaraciones tanto del actual fiscal, doctor Carlos Baca, como de varias intervenciones que han hecho personajes relacionados a Petrocomercial, nos dan cuenta de que lo que va a hacer el señor Capaya, entre comillas, va a ser simplemente reforzar lo que la Fiscalía se supone tiene investigado. Yo lo que, jurídicamente hablando, no quisiera es que se interprete como que desde aquí en adelante van a continuar las investigaciones. Según entiendo por versiones del propio fiscal, lo que se está haciendo ahorita es reforzando lo que ya se tiene. Por eso es que no creo que sea tan catastrófico en ese sentido. Lo que sí es algo preocupante es que, de acuerdo a la declaración sostenida ayer, 14 de agosto, por la defensa del señor Carlos Pareja Iannuzzelli, ya avisora una famosa cooperación eficaz, cuyos contenidos jurídicos sí son preocupantes. No por el contenido del documento en la parte jurídica, sino por lo que se vaya a negociar. Y mucho me temo que la palabra negociación ya tenga otras connotaciones. ¿Por qué? Porque primero va a ser reservado. Segundo, hasta qué implicaciones va a tener este aspecto de la declaración de esta persona al involucrar, sobre todo, funcionarios de alto rango.
creo que como un inicio, mi apreciación sobre esto es que jurídicamente va a haber ciertos cambios y ciertamente ampliarse la persecución penal. Vamos a hablar más adelante, Javier, sobre la cooperación eficaz, que nos ayuden con este tema, pero quisiera aprovechar con el doctor Corral un tema que tiene que ver con la Contraloría, como ex Contralor General del Estado. Se ha dicho que existió todo un entramado de corrupción y que el uso de la figura de la emergencia permitió precisamente que se hagan contratos a dedo. ¿Qué papel juega aquí la Contraloría, o se le escapó precisamente a la Contraloría el llevar un control adecuado de estos contratos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí participar en esta mesa, este foro. Recordemos que uno de los actos o de los hechos que ocurrieron en la famosa década pasada, que para mí es década no solo perdida, sino década corrupta, fue que eliminaron de la ley la obligatoriedad que tenía toda institución pública de obtener previamente a la celebración de los contratos un informe favorable de Procuraduría y de Contraloría. Eso permitía que las dos instituciones de control tengan por lo menos conocimiento de lo que cada entidad pública estaba pretendiendo contratar, ya sea adquisición de bienes, prestación de servicios, construcción de obras, etc. Y apenas tenía 15 días la Contraloría y la Procuraduría para emitir ese informe, de tal manera que de ninguna manera retardaba el proceso o el progreso de la contratación. Sin embargo, al expresidente, el economista Correa, se le ocurrió que era un óbice la existencia de ese requisito precontractual y los eliminó, obviamente con la Asamblea Nacional que tenía a su mandar, con la Asamblea. Pero esto no contribuyó precisamente a estos procesos de corrupción. Yo creo que sí, es uno de los factores, el haber dado campo abierto para que cada entidad contrate por sí sola, sin obtener un requisito previo de Contraloría y de Procuraduría. Por supuesto que la Contraloría puede después realizar el examen especial o la auditoría. Pero ya la contratación... Pero ya está la contratación hecha, a veces ya el contrato está ejecutado, a veces ya está enterrado el muerto y hay muy poco que hacer. Otro hecho que ocurrió es que también el presidente Correa, a través de su Asamblea Legislativa, consiguió que se incluyera en el Código Orgánico Integral Penal un artículo por el cual se establece como requisito de procedibilidad para que la Fiscalía pueda indagar delitos de peculado, que la Contraloría haya emitido informes con indicios de responsabilidad penal. Cierto es que la Contraloría tiene la facultad de establecer esos indicios y la obligación de hacerlo cuando encuentra que se han cometido infracciones, pero no puede ni debe ser un requisito de procedibilidad, porque la Fiscalía, de acuerdo a la Constitución, puede y debe obrar de oficio, cuando así lo crea necesario, o sea, sin requisito alguno, por propia decisión. Sin embargo, se le obligó a que para iniciar una indagación y luego una instrucción fiscal por peculado y por enriquecimiento ilícito, tenga que haber un informe previo con indicios de responsabilidad por parte de Contraloría. Estos son dos hechos que demuestran a las claras que la corrupción que ha existido ha estado sistematizada en el gobierno anterior. No son hechos aislados, como alguna vez dijo el expresidente. Ha estado sistematizada en el gobierno a tal punto que estamos viendo y descubriendo cómo poco a poco van cayendo, diré así, las frutas podridas de altísimos funcionarios de Estado, como son los ministros, gerentes de Banco Central, gerente de Petroproducción, etcétera, etcétera, y solo falta llegar a las dos máximas autoridades del país, que son el ex presidente y el ex y actual vicepresidente. Por supuesto, vamos a seguir conversando. Javier, sin duda Capaya conoce mucho, inclusive en un correo que él envía al expresidente Correa dijo que se llevará a la tumba los nombres de las personas supuestamente involucradas.
pero ahora esa información es clave para conseguir un acuerdo de cooperación eficaz, palabra que lo venimos escuchando todos estos días. Ayúdanos en qué consiste esta figura y de quién depende la aceptación. Bien, sí, esta figura en realidad no es tan nueva. Dentro de la doctrina procesal penal, esta institución tiene ya algunos centenares de años dentro del sistema anglosajón. En nuestro código apenas aparece jurídicamente a partir de la publicación del Código Orgánico Integral Penal. La cooperación eficaz tiene varios elementos que deben tomarse en cuenta hablando procesalmente. Primero, ¿qué es cooperar? Es simplemente dar información, eso es cooperar. Pero esta información está anclada a que debe ser comprobada, es decir, tiene que ser verdadera, tiene que ser precisa y además debe contribuir con la investigación. Es decir, no solamente dar una información que simplemente pueda quedar en la retórica del discurso o simplemente sea para vincular a personas. Esto por un lado. La otra parte es que es necesario dentro de la cooperación eficaz llegar a un acuerdo con Fiscalía. Este acuerdo involucra ciertas, entre comillas lo voy a decir, negociaciones. Estas negociaciones tienen que ver con la calidad de la información y la pena que el fiscal va a solicitar al juez ya en un tribunal para que sea aplicada esta persona en relación a la calidad de la información que recibe. Es decir, Javier, nos estás hablando que estamos en manos del fiscal y por lo tanto los ecuatorianos debemos entender de que dependerá de la actitud del fiscal actual quien valore la prueba y dé paso a esta o realmente establezca las pruebas que necesitamos en la cooperación eficaz. Por supuesto, y no solamente eso, sino que a pesar de que el pedido del fiscal va a ser al juez, el juez no tiene otra opción, se encuentra anclado a este pedido. Esto es a la pena, tanto privativa de la libertad, como la parte de multa y la repatriación, entre comillas, de fondos a los que se hubiesen mantenido dentro del acuerdo. Esto, en términos generales, no es un problema. Más bien, yo diría que el llegar a la negociación y cómo se va a llegar, eso sí sería interesante saber cómo se va a precisar, porque el código incluso establece las reglas de cuánto se puede una persona beneficiar por esta delación. Y ahí viene que podría darse. Vamos a seguir conversando contigo este tema. Doctor Corral, un hecho que nos llama también la atención es la retención, como se ha planteado, del ex ministro de Hidrocarburos, Galo Chiriboga, en momentos en que se aprestaba a salir del país, señalando que iba a despedir a su familia, pues a un paseo familiar, sabiendo que Chiriboga era uno de los hombres fuertes del Correato, ex fiscal general, ex ministro, es embajador en España. ¿Sería esto tal vez sería parte de eso de una delación de pareja lo que motivó esto? No lo sabemos, ¿no? Yo tengo mis reparos también a eso de la cooperación eficaz, que luego quiero decir algo. Por supuesto. Pero en tanto a la retención que se le ha hecho al ex fiscal doctor Galo Chiriboga, no creo que sea consecuencia de la presencia tan inmediata de Carlos Pareja, porque recién a los 2-3 días. O al día siguiente, algo no sé. Así, bueno. Sí. Lo cierto es que informa a la prensa que el doctor Chiriboga ha sido retenido, no detenido, hay esa aclaración, para que concurra a la Fiscalía a rendir declaraciones, no sé en qué caso ni sobre qué asunto, pero obviamente lo llevan desde el aeropuerto hacia la Fiscalía y él aduce que no ha estado yendo a viajar, aun cuando conste en la lista de viajeros. Hay tenía los pasajes. Una afirmación curiosísima, como aquella que cuando dijo yo sí sé quién es el corruptor. Ah, sí, por supuesto. Y dijo que es Odebrecht. Ahora, yo creo que es importante que un prófugo de la justicia esté este rato en manos de la misma, que Carlos Pareja esté aquí. ¿Cómo ha venido? Mediante un acuerdo con el gobierno y con el señor presidente de la Asamblea que fue a traerlo. Es decir, no ha sido capturado, no ha sido deportado, no ha sido extraditado, ha venido él por su propia voluntad, pero de acuerdo con los... Acompañado, por supuesto, con el presidente de la Asamblea Nacional. Con el presidente de la Asamblea, que en esto no tiene nada que ver ni que hacer, porque no es función de él,
Simplemente él, no sé cómo, fue entiendo que a Miami y lo trajo. El que ya anunció previamente fue el señor presidente de la República, que dijo que ya viene pareja para colaborar con la justicia. Ojalá colabore, ojalá informe, cuente todo lo que él sabe, en todo lo que él estuvo y en donde no estuvo, porque él estuvo básicamente en Petroecuador y en el área petrolera. Vamos a seguir conversando de estos temas, gracias, luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Del Colegio de Abogados de Pichincha con el tema de esta noche, la entrega de Capaya y la retención del ex fiscal Chiriboga. Doctor Javier Andrade Castillo, nos estabas explicando sobre el COIP, el 493 establece de que esto es en casos de alta relevancia social y cuando el testimonio permita procesar a los integrantes de la cúpula de la organización delictiva. Es decir, que Capaya tiene que delatar a otras personas de mayor rango o superiores a las funciones que tuvo de ministro. ¿A quién se refiere? ¿O bueno, podría referirse? Lo que pasa es que la cooperación en realidad tiene un ingrediente, y es que la persona que coopera tiene que estar dentro de este grupo o dentro de esta organización que haya cometido el hecho delictivo. Entonces, yo creo que la cooperación, notablemente, verán que la pena es bastante baja, ¿no es cierto? Al hablar de 10%, ¿no? Sí, así es, de la infracción. Pero mucho me temo que no se trate de calificarle a él como un autor, sino tal vez como un cómplice. Entonces, lo que yo quiero decir es que puede que este acuerdo con Fiscalía sea no solamente en cuanto a la pena y en cuanto al tipo de información, sino también al grado de participación. Si esto sucede, y esto es simplemente una presunción, resulta ser que la pena, en un grado de cómplice, reducida a la mitad de la pena que le darían, menos las atenuantes, y aparte de eso el 10% del mínimo de la infracción, como dice la cooperación, resulta que va a ser bastante atractivo para la persona que va a cooperar eficazmente, porque no solamente que va a ser una cooperación eficaz, sino va a ser también el instrumento con el cual se pueda generar una suerte de benevolencia de la ley en delitos tan graves. Estamos hablando de corrupción, que de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas es una de las conductas más peligrosas que ponen en peligro incluso al Estado de Derecho. Entonces, hablando de esto, y con la propia versión que ha dado a los medios el señor fiscal Carlos Vaca, resulta preocupante cuando él dice que no se va a producir la acumulación de las penas y sostiene que hay por más de una docena de investigaciones. Entonces aquí viene la pregunta, si hay más de una docena de investigaciones y si no se acumulan, me pregunto yo, ¿no bastará con una sola porque por el delito más grave? Y 13 años, del 10%, un año, bueno, 3 ni meses. Siquiera 13, sino que sería de 10 a 13. Yo especulo, pongamos de un grado de cómplice y ya viene la mitad, 5, le pongo atenuantes 3 y de ahí le pongo el 10%. Me parece que sería generoso. Gracias, doctor Corral. ¿Usted quería referirse a esto de la cooperación eficaz? Sí, yo digo que es una institución muy discutida, muy preocupante, porque a la final es un acuerdo al que llega el Estado ecuatoriano, que es el que administra justicia, con un delincuente, para rebajarle la pena si es que el delincuente se porta bien, revelando la información que él tiene. Esto quiere decir que los organismos del Estado no tienen la suficiente capacidad e idoneidad como para investigar por sí mismos
y descubrir la verdad. Y tienen que valerse de los propios acusados para obtener de ellos información y ayuda. Y sobre todo, ¿en qué queda la restitución de los recursos públicos que han sido aprovechados o que se ha llevado el funcionario delincuente? Le rebajan una pena y le pueden poner 2 años, 3 años a lo mejor, y va a estar en una cárcel cómoda, pasando una estadía, y después sale y con todos los recursos económicos en el exterior o en donde él quiera. Esto es absurdo. Lo primero que tiene que haber es la devolución o restitución de lo indebidamente obtenido. Porque cumpliendo 1 año, 2 años, ¿cuántos millones salen? Imagínese, se le acusa al Contralor de que ha recibido 10.1 millones de dólares. Y supongamos que el Contralor también intervenga en esta cooperación eficaz y que esté a lo mejor con la reducción de penas y todo lo demás, porque le están siguiendo una investigación por el delito de concusión, si no me equivoco, que creo que está sancionado con hasta 5 años. Con la rebaja puede tener a lo mejor 2 años, 1 año. ¿Y los 10 millones de dólares? Interesante, Javier. Bien, como se dice, bien, gracias. Por supuesto. Javier, también nos llama la inquietud. El vicepresidente ha sido señalado por videos, audios, por un delator de Odebrecht, de haber exigido dinero y de haber recibido a través de su tío Ricardo Rivera. Lo que hay es el testimonio de este delator, porque la corrupción no pasa recibos. ¿Es suficiente los audios para involucrarlos? Porque vemos que en unos casos sí, en otros casos no. Y aquí el fiscal, ¿qué espera para involucrarlos? La inquietud. Para responder a esa pregunta, más bien quiero hacer una aclaración, que desde luego es bastante necesaria en este caso. Y es que yo no tengo vínculo alguno con el caso, entonces no hago defensa. Pero para responder la pregunta tendría que ser una especie de defensa, ¿no es cierto? Para discutir o plantear la discusión desde el punto de vista jurídico. Y aquí viene lo siguiente. Hay 3 preguntas que yo tengo sobre esta evidencia. La primera pregunta es que, según sé, todos los pagos se han hecho fuera del territorio ecuatoriano. Ahí viene un primer problema, ¿no es cierto? Porque entonces los pagos se hacen, entonces hago cooperación eficaz. ¿Dónde hago el reconocimiento del lugar de la entrega del dinero? ¿En Panamá? ¿En algún paraíso fiscal? Primera pregunta que me haría. La segunda es que todas las grabaciones se han hecho con subterfugios, es decir, escondidas y mediante engaño. Jurídicamente toda grabación debe, en donde aparece no solamente el que está siendo filmado o grabado, tiene ciertos parámetros y protocolos para tener legalidad. Medio mafioso también. Sí, la legalidad, porque el Estado no puede nutrirse de una investigación o de una evidencia que surge de delito, es decir, de la vulneración de ciertos derechos fundamentales. Esa pregunta. Y la tercera es que yo digo, y refiriéndome a lo último que tú mencionaste, claro, la corrupción no deja recibos, sí, pero ¿hasta qué punto una evidencia obtenida en otro país, con pagos en otras jurisdicciones de lo que sea, y aquí, en una discusión, entre comillas, entre coacusados, puede tener cierto valor legal? Yo creo que el trabajo de fiscalía va a ser preocupante ahí, porque va a tener que, hoy día, sé que se estuvo realizando el reconocimiento del lugar en la suite, ¿no es cierto?, de un hotel aquí de la ciudad. Sí, pero ¿reconocimiento de qué? Digo yo, porque al fin de cuentas ahí no hubo grabaciones, no hubo nada. Simplemente la versión de alguien que dijo que en esa suite se entregó dinero. Gracias, Javier. Doctor Corral, ahora se habla de un eventual juicio político al contralor Pablo Celi. ¿Estas amenazas de juicio político tendrá la intención de frenar lo que está investigándose o cuál es el objetivo? Porque si el contralor Celi está sacando algunos informes, lo primero que hace la bancada de Alianza País en la Asamblea es amenazar con juicio político. Realmente me parece absurdo, y si el juicio político no se instauró en contra del vicepresidente de la República, ahora con la mayor facilidad del mundo se habla de instaurar un juicio político contra el actual contralor subrogante, el doctor Pablo Celi. ¿Por qué? Porque ha emitido un informe en donde establece indicios de responsabilidad penal contra exministros de Estado
entre los cuales está el vicepresidente cuando fue ministro y creo que el exministro Pastor. Entiendo que esa es la razón, pero la actuación del doctor Celi como Contralor recién comienza. Él se hizo cargo de la Contraloría, bueno, él ha trabajado en la Contraloría, según he conocido, durante muchos años, con el Contralor Poli, como subcontralor del doctor Carlos Poli. Y cuando el doctor Carlos Poli abandona el país y se va a Miami, y luego viene el juicio político y ahora el juicio penal, etcétera, ocurre que quien le subroga al Contralor doctor Poli es el Contralor doctor Celi. Entonces él está en función de Contralor, subrogante apenas un mes, 2 meses, no sé. Y sin embargo ya hay el riesgo de que lo llamen a un juicio político porque ha emitido un informe con indicios de responsabilidad penal. Puede ser que este informe esté bien, puede ser que este informe esté mal, que no tenga sustanciación, que no tenga fundamentación suficiente, pero yo no veo de ninguna manera que pueda ser objeto de un juicio político un alto funcionario del Estado, como es el Contralor subrogante, por haber emitido un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de algún funcionario. Muchas gracias a todos los televidentes, a nuestros invitados, y ponemos a consideración de ustedes Debate Jurídico. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.